Inicio a la grabación. Bueno, eh, bueno, Alison y Viviana, ya que estamos solitas las tres, ¿cómo les ha ido con el seminario? Pues por mi parte, bien, profe, bien, gracias a Dios. Ahorita, pues de pronto en este último trabajo, en el ciclo 3 tenía Sí. pues bastantes dudas al inicio, pero pues ya pues ahorita por lo menos mi ejercicio lo estuve realizando con pues un caso de una empresa simulada y pues Sí. ya ahí tomando en cuenta todos los apartados que hice la guía, he podido avanzar bastante. Y la grabación, yo ya había hablado de la guía 3. ¿La pudiste ver? Sí, señora, profe, ahí también con eso me guié. Ah, bueno. Entonces, vamos a mirar a grosso modo lo que toca entregar ahorita, el 11 de mayo, ¿cierto? Vamos a mirar a grosso modo lo que tenemos que ver. Si tienen preguntas, por supuesto, las pueden realizar. Y vamos a hablar un poquito como de una estrategia. ¿Listo? Y Viviana, ¿y tú? Hola, tutora. Bien, señora, me fue muy bien. No sé si te recuerda, a mí ya en la primera entrega de la fase uno es así, digamos, como se había extendido el plazo, no la entregué en su momento hasta el 3, pero recuerdo que la entregué 2 días después. Digamos que queda pendiente esa porque recuerdo que sí se la entregué por el O sea, correo. yo no te la califiqué, Viviana. No, no señora. O sea, en Ay, el Lina. campus, divina, Sí, en el campus pues estaba hasta el 13, digamos que como se había extendido el plazo hasta el 18, sí, yo lo que sí, hice, como la plataforma no permite cargar después, entonces yo sí. lo que hice fue enviarlo por el correo, pero claro, yo le aviso a usted, pero usted digamos que las notas estaban, o sea, lo que se debía calificar estaba simplemente en el campus. Igual usted me dijo que a la siguiente fase se iba como que a revisar y compensar eso. Igualmente ahora mismo me Ah, sale como si no se hubiese calificado, entonces sería solamente esa parte. ay, Y no, en eso toca este trabajo, calificarlo urgente. Sí, ok, ok. y, y en este trabajo, yo alcancé a verme la grabación de lo pasado, de lo que usted estaba explicando, y no sé si estuvo bien, pero yo seguí, digamos, el hilo del caso de la fase 2. Yo había utilizado en la fase 2 la empresa Bancolombia. Entonces, digamos que Sí. quise seguir en ese hilo de lo que había salido y de lo que tocaba mejorar en la fase 2 y lo incluí aquí en la fase 3 con ese ejemplo. Sí, la verdad es que es así. Ojalá fuera así en hilo conductor. Espérame, Viviana, entonces, al finalizar la sesión, porfa, no salgas y de una vez te califico. ¿Sí? Porfa. Hagamos eso, si no queda el Sí, pendiente. señora. Bueno, entonces, chicas, vamos a mirar la siguiente presentación. Como de recorderis de lo que hay que hacer. Igual esto lo que habíamos hablado ya lo habíamos visto en una sesión. Quise hacer otra, pero creo que se dificultó el tema de la concertación del horario y por eso la estamos haciendo el día de hoy. ¿M? La fase 3 es evaluación de impacto de estrategias emergentes. Esto es muy importante que se tenga en cuenta porque aquí lo que estamos hablando es de impacto, es decir, que todo aquello que ustedes habían diseñado en la fase 2 era una actividad supremamente importante en su diseño, en su formulación. Y por eso, de ahí en adelante, pues se va a hacer un poco más sencillo lo que debemos hacer. Pero sí era muy importante y por eso le di gran énfasis a la fase 2 porque de la fase 2 se desprende muchísimas cosas que no solo sirven para el tema académico, sino que se desprendan para que ustedes incluso hagan, ¿por qué no?, una consultoría en talento humano y se dan cuenta que desde lo que nosotros estamos haciendo el seminario especializado, finalmente, pues es un proyecto. El proyecto se formuló en la fase 2 y en la fase 3 estamos evaluando la ejecución de ese proyecto. Eso es finalmente lo que acoge esta fase 3. ¿M? Eso que yo haya
diseñé, que yo dije que iba a hacer en la organización a partir de un diagnóstico que me sirve para partir también, para idear, diseñar y ejecutar acciones que me permitan disminuir la baja calificación que se encontró en el diagnóstico, pues eso todo se hizo en la fase 2, por eso la fase 2 era muy importante. Pero como todo proyecto, no vale solo con la formulación y estar ejecutando todo aquello que se dijo que se iba a implementar, sino que hay que evaluar cuál es el impacto real que ha generado ese diseño de la formulación del proyecto, ¿cierto? Entonces, la fase 3 nos permite a nosotros evaluar ese impacto, realmente qué fue lo que se tuvo en cuenta en ese impacto y que me va a permitir a mí acciones de mejora. Y por eso la fase 3 existe, porque acá en la fase 3 vamos a hacer acciones de mejora. Aquí lo que vamos a hacer es medir el impacto organizacional mediante indicadores cualitativos y cuantitativos que fueron diseñados en esa fase 2 y que yo dije que esos indicadores me permitían a mí evaluar si se cumplía o no se cumplía y por eso se utiliza la palabra impacto, ¿no? ¿Cuál es el impacto real que está generando esa estrategia que yo diseñé a partir del contexto real de la organización? Y por eso cada uno tiene un contexto diferente de la organización y por eso mismo estas actividades son independientes, no hay ninguna grupal, porque aquí lo que estamos desarrollando es competencias como consultores en ustedes y por eso estamos aterrizando el seminario en tan corto tiempo, pero fíjense la manera en la que ustedes lo han ejecutado de manera muy precisa y muy asertiva. Entonces, el curso lo que pretende es que en esa semana que se les da a ustedes, semana y algo de días, 13 días aproximado, 11 días aproximado, es que usted evalúe esas estrategias. La guía siempre les dará a ustedes una bibliografía que le va a permitir a usted diferenciar o tomar herramientas para ver cómo se evalúa un impacto. Y en ese sentido, no, ustedes se han dado cuenta que a mí me gusta hacer siempre un cuadro resumen de toda la bibliografía porque desde allí yo digo, esta me sirve, esta no me sirve y definitivamente esta es la que yo necesito para aterrizar esa evaluación de impacto, cómo voy a medir el impacto. Entonces, en la bibliografía tenemos procesos administrativos y conceptos básicos de la dirección estratégica que es de Garza de la Cruz y que nos proporciona los fundamentos conceptuales para contextualizar la estrategia emergente y su alineación con los objetivos organizacionales. ¿Cómo la puedo yo utilizar en esta actividad? Pues en la introducción, en un marco conceptual que me permita a mí, de verdad, aterrizar todos los conceptos básicos que me van a ayudar a alinear todas las estrategias emergentes con el contexto de la organización. La segunda bibliografía son estrategias para mejorar la competitividad a través de la gestión del talento humano en organizaciones públicas. Eh, em, Aquí el tema principal es la competitividad del talento humano y el desempeño organizacional, que eso también se ha venido tocando desde la fase 2. Y esto me sirve para sustentar la relación entre las prácticas del talento humano y los verdaderos resultados organizacionales. Es decir, que aquí me puede ayudar para argumentar las estrategias que yo diseñé en la fase 2. Tenemos la administración del talento humano y su incidencia en la productividad empresarial. Aquí el tema principal es productividad y desempeño en gestión del talento humano. ¿Cómo lo puedo utilizar yo en la actividad? Pues para interpretar indicadores, que eso es muy puntual en esta actividad. Indicadores ya sean de productividad, pero también de la implementación de estrategia. Tenemos las pruebas de Red Team, los KPIs métricas esenciales de OLIS. La idea es que acá esta lectura me ofrece criterios técnicos para seleccionar indicadores claves y aquí enfocados al desempeño, porque finalmente pues eso es lo que queremos lograr. ¿Y cómo la puedo utilizar yo en la guía o en el desarrollo de la guía? Pues acá lo que se pretende es que ustedes acojan una real metodología para justificar por qué se seleccionaron esos indicadores y por qué los necesito para evaluar el impacto de las estrategias que diseñé en la fase 2. Luego tenemos la metodología
metodología, perdón, y arquitectura para la implementación de los TPMs en pequeñas y medianas organizaciones o empresas. Aquí el tema principal es, ojo que aquí viene la mejora continua y la transformación digital, porque finalmente pues estamos hablando de estrategias emergentes. Y realmente acá sí me da una estructura metodológica para evaluar y optimizar esos procesos que yo diseñé, ¿cierto? Y también me da la posibilidad de la mejora continua de lo que yo estoy evaluando. En este caso estamos evaluando las estrategias a partir de indicadores y por lo tanto necesito realmente mirar si lo que yo diseñé está bien o no, y si tengo que corregir algo, estoy a tiempo para corregirlo o no. Porque puede que una estrategia haya dado el mayor resultado, entonces simplemente se fortalece, pero hay otra estrategia que no me está dando lo que yo pretendía en su resultado. Entonces la puedo mejorar o la puedo cambiar. Tenemos la Big Data y People Analytics, que de aquí en adelante pues se convierte casi que en un ejemplo muy interesante para el uso de datos en la toma de decisiones del talento humano, que finalmente eso es lo que se requiere en las organizaciones. Y por lo tanto, en la metodología y el análisis para explicar el uso de datos cuantitativos y cualitativos en talento humano y sobre todo en la inclusión de estrategias emergentes. ¿M? Luego tenemos una lectura de transformación digital y esto nos ayuda en el análisis de estrategias basadas en herramientas digitales que seguramente también les va a servir para optar por esas estrategias emergentes que tanto requieren las organizaciones. Luego tenemos la formación permanente de los trabajadores y las competencias digitales, porque muchos de ustedes van a decir que dentro de las estrategias está la capacitación en el uso de las estrategias emergentes. Y aquí sustenta la importancia de lo que es de verdad capacitar en herramientas tecnológicas y sobre todo idear esos procesos de capacitación que se adapten a esos entornos que ustedes describieron en la guía 2. Tenemos construyendo una cultura de innovación, que aquí lo que hace es demostrar ese análisis cuantitativos y cómo se llega a una conclusión sobre sostenibilidad de la estrategia adoptada en la fase 2. Y por último, tenemos los desafíos y tendencias para la perdurabilidad en las organizaciones de escenarios de incertidumbre, que eso es muy importante y más en el siglo XXI, donde estamos adoptando competencias en inteligencia artificial y por lo tanto la incertidumbre siempre va a ser parte de una evaluación de lo que se tiene que hacer en las organizaciones. Esto es muy importante. Esto es tan importante como haber hecho el diseño porque cuando uno habla de incertidumbre, que estoy segura que ustedes la vieron en la especialización, estamos hablando de la preparación que tiene uno para la resiliencia y la adaptabilidad en los entornos organizacionales. Entonces, también es muy importante y por eso hace parte de la guía que fundamenta eh, el, digamos que las actividades que se tienen que desarrollar en la fase 3. ¿Qué queremos lograr en los estudiantes? Pues que ustedes adopten de verdad esas estrategias efectivas y tener la capacidad de mirar el impacto que ustedes generaron en la adopción de estrategias emergentes, ¿cierto? Y con ello, pues vamos a lograr que ustedes se vuelvan diseñadores de estrategias que a la larga ya tienen toda la fundamentación teórica para hacerlo y tienen las herramientas o están desarrollando herramientas que le permiten a ustedes de verdad diseñar algo de impacto. Por eso ustedes ya tienen todo un escenario en las materias que se vieron en la especialización y que estamos aterrizando en un seminario especializado. Queremos desarrollar competencias para que ustedes tengan una formación continua y pertinente, sabiendo que la adaptabilidad y la resiliencia solo se da en un dinamismo en las organizaciones. No se puede hacer lo mismo todo el tiempo porque los entornos están evolucionando continuamente y por lo tanto ustedes tienen que tener la capacidad de evolucionar al mismo paso que está evolucionando la competitividad organizacional. Vamos a desarrollar en ustedes la capacidad de medir el desempeño con herramientas objetivas basadas en evidencia empírica y crear organizaciones de verdad que tengan un equipo de trabajo de alto impacto, ¿cierto? Eso es lo que se quiere lograr con esta guía, nada más y nada menos.
Entonces, por eso yo les decía en la fase 2 y en la fase 3 que ahorita no es de diseñar, a ustedes ya se les evaluó si tenían la capacidad de diseño o no. Ahorita lo que se va a mirar es cómo usted está analizando eso que usted diseñó, cómo le va a hacer usted seguimiento a eso que diseñó. No lo dejó dormir, sino que simplemente va a adoptar estrategias que le van a permitir realmente medir ese impacto. Entonces, eso es lo que se va a evaluar en esta fase. Entonces tenemos, selecciona la estrategia, recopilamos información. Aquí en la parte 3 analizamos el impacto, identificamos oportunidades de mejora, proponemos esas mejoras y tenemos ya todas las competencias ejecutivas para la elaboración de un informe que me permita a mí mirar ejecutivamente hablando, ¿no? No un texto grande, sino muy asertivo y muy resumido de lo que usted encontró en los pasos del 1 al 5. ¿Cierto? Entonces, ese informe, por supuesto, tendrá el análisis del impacto y la propuesta de mejora. Y en esos dos puntos es donde nos vamos nosotros los tutores a enfocar. Si usted tuvo la capacidad de mirar los pasos 1 y 5 para llegar a un análisis de impacto y, por supuesto, mirar si se sustenta un cambio o una mejora o un fortalecimiento. ¿M? Entonces, esto ya lo habíamos visto, el objetivo de la fase es lo que quiere es evaluar el impacto organizacional en una estrategia emergente, por supuesto, de talento humano, proponer esas mejoras sustentadas en evidencia empírica y articulando indicadores, por supuesto, porque nosotros dijimos que eso era lo que me iba a ayudar a mí a hacerle seguimiento a las estrategias y por lo tanto tienen que ser cualitativos y cuantitativos. Y nosotros en este punto ya sabemos que lo cualitativo es la descripción y lo cuantitativo es cuantificar eso para poder tomar decisiones. Y en ese informe ejecutivo es donde se va a aterrizar realmente primero lo que se evidencia y segundo lo que debo hacer, si es fortalecimiento, si es cambio o si es mejora, ¿no? Entonces ese es el objetivo de este trabajo. Tenemos una ruta de trabajo, ¿no? Tenemos una revisión de la literatura que ya, digamos que esos cuadros, resúmenes son importantes. Ya se va a volver una herramienta de aquí en adelante para su estudio. Aquellas personas que quieren seguir la maestría en la UNAD, seguramente todo este seminario especializado le va a fortalecer las competencias para que usted siga la maestría. Y con base en lo que hemos visto acá, en cómo hacer un análisis de la bibliografía sin tener que entrar a leer toda la bibliografía, simplemente analizar cuál es la que me sirve y cuál es la que no para poder desarrollar mi trabajo. Entonces, logramos ya, digamos que establecer estrategias y en la gran mayoría y lo que existe y lo que realmente me da a mí para lograr identificar el impacto, pues es el People Analytics, inteligencia artificial y la gamificación. Que eso está en las lecturas y que seguramente ustedes ya adoptaron. Evaluamos el impacto cuantitativo y cualitativo, muy importante. Y obviamente entre la ruta aterrizamos todo a la propuesta, ¿no? Entonces, esta sería la ruta con la que ustedes van a hacer la guía 3. Dentro de la metodología tenemos, ¿cómo voy a evaluar si funcionó esa estrategia o no funcionó? Pues uno tiene herramientas de recolección de datos. Aquí nos vamos a enfocar en la recolección de datos y tenemos encuestas, entrevistas. Tenemos los indicadores que en su gran mayoría es lo que utilizamos, el Balance Scorecard, que es una comparación, y el People Analytics o el Focus Group. Eso dentro de la metodología son las herramientas que nos permiten a nosotros avanzar en este proceso. Y tenemos unas variables de impacto que también aterrizan en KPIs, que es el nivel de satisfacción, el nivel de productividad, la adaptabilidad y la retención. Cuando estamos hablando o el foco del impacto, pues es mirar que esas variables realmente tengan eh, el resultado que esperamos. Si ustedes lo que dijeron allá en el diagnóstico era que teníamos un problema de satisfacción de los colaboradores, pues se vuelve muy importante la variable satisfacción y muy importante la variable productividad, retención y adaptabilidad. Bueno, aquí tenemos el análisis de un ejemplo de los KPIs, ¿no?
Tenemos el indicador de productividad, por dar un ejemplo, y el propósito pues es el cumplimiento de metas organizacionales. ¿M? Entonces, el impacto o el medio del antes y el después, nosotros dijimos que teníamos una rotación del 18% y los indicadores, perdón, las estrategias me permiten mirar que teníamos una rotación del 18% y nosotros en las estrategias dijimos que a partir de una serie de actividades íbamos a disminuir ese porcentaje en el 10% y los indicadores me dan para evaluar que tuvimos fue un menos 8%, ¿cierto? Entonces, en este cuadro, en esta diapositiva que ustedes están viendo ahí, podrá dar cuenta de que así se puede mostrar en el informe. Yo dije que en el diagnóstico el problema era la productividad, ¿cierto? Y por lo tanto, mi propósito es el cumplimiento de metas y aquí lo que estamos haciendo es un seguimiento a partir de los indicadores de productividad, ay, perdón, era el de abajo, que pasábamos de una productividad del 78% al 91% y logramos 13 puntos, ¿cierto? Entonces, así se debe presentar. Dentro de las herramientas estratégicas tenemos el Balance Scorecard y el People Analytics. Tenemos 4 perspectivas. Y es que cuando yo tengo una organización, yo creo todo un escenario de herramientas metodológicas, de variables de impacto, pero todo eso tiene que aterrizar a que realmente la empresa tenga mayor rentabilidad, un mayor satisfacción de los clientes, una optimización de flujos en tiempos de respuesta y aprendizaje y crecimiento continuo, que eso fortalece a los colaboradores de la organización. Entonces, en el People Analytics, a diferencia del Balance Scorecard, permite analizar grandes volúmenes de datos, que eso es muy importante y más en la incursión de la inteligencia artificial y el análisis de datos, porque me permite a partir de los datos tomar decisiones. Tenemos la posibilidad de predecir la rotación de personal, tenemos la posibilidad de mirar con métricas cuantitativas fiables el desempeño real de la organización, medir impacto sobre los resultados y decidir en datos cómo la eficiencia directiva está impactando o reduce los sesgos ante los colaboradores, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre utilizar el Balance Scorecard y el People Analytics. Casi todos se van por People Analytics. Dentro de la selección de estrategia y propuesta de mejora, tenemos una estrategia emergente que nos podemos guiar por el People Analytics, el Employer Branding y el Upselling, ¿cierto? Tenemos análisis basado en datos, construcción de la reputación como empleador, que tiene que ver con, cuando hablamos de branding, es del posicionamiento de marca, y la formación continua a través de la integración de inteligencia artificial en los procesos que lleva los procesos y los procedimientos que lleva cada colaborador según su puesto de trabajo. Tenemos propuesta de mejora basada en hallazgos. Esto es lo que realmente ustedes están evidenciando, el detectado bajo compromiso del equipo, por dar un ejemplo, y se recomienda un programa de reconocimiento de bienestar, que esto fue lo que yo programé, pero cómo está haciendo esto, cuál ha sido el impacto, si ha mejorado o no, o si debo cambiar esa propuesta de mejora. La estructura del informe final, tenemos unos criterios de evaluación. La estructura la estructura que lleve ese informe es importante porque, insisto, ya no estamos evaluando su diseño, sino cómo es su capacidad de análisis y de formar en este punto un informe de tipo consultoría. Por supuesto, llevará lo de las normas APA, ¿no? Pero vamos a evaluar la coherencia argumentativa, por eso tan importante la bibliografía. El rigor analítico es crucial, el uso de las normas APA y, por supuesto, que sea tan real la propuesta, que tenga una viabilidad y que a usted le pueda servir para su vida laboral, ¿no? Uno nunca sabe cuándo puede hacer la consultoría, ya sea interna o externa. Y tenemos unas recomendaciones para esta actividad. Es
Evaluar el impacto de una estrategia no solo permite medir resultados, sino aprender a ajustar y a fortalecer la capacidad organizacional para generar valor sostenible. Esta última parte es el objetivo central de nuestra fase 3. No es más. Entonces, como sugerencia tenemos, selecciona una estrategia con datos disponibles y verificables. Eso se hizo desde la fase 2. Seguramente la mayoría de ustedes va a conservar el hilo conductor de la empresa seleccionada. Comparamos algunos resultados del antes y el después con la adopción de las estrategias que ustedes diseñaron. Argumentamos esa propuesta con base en bibliografía para saber que si es real o no es real y que realmente tiene impacto. Debemos evitar describir sin analizar ni interpretar la información, porque aquí ya cuando se califica muy mal, realmente no, aquí no estamos hablando de diseño, sino de análisis, y si no tenemos análisis, pues no hay guía. Usen los indicadores, los KPIs. Y, por supuesto, unas conclusiones que realmente estén en el nivel del nivel en el que estamos. ¿Listo? Eso es a grosso modo lo que hay que hacer. No sé, Vivina y Allison, si quedó claro. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Sí, señora, profe, una inquietud. Por supuesto. Profe, entonces, en el momento de la entrega del trabajo, se entrega el documento de Word y también el archivo en Excel donde se está trabajando. No, aquí, como lo mencionaba, aquí solo vamos a mirar ese resumen ejecutivo, ese donde ustedes realmente aterrizaron lo que se concluyeron, porque es que ustedes ya hicieron el diagnóstico, ustedes ya entregaron el Excel de donde sacaron todo, ¿sí? Entonces, si quieren adoptar una página que allí le que definitivamente, mire, profe, nosotros habíamos dicho que habíamos adoptado esta actividad, ¿cierto? Pero resulta que en este cuadrito, por dar un ejemplo, esperen, yo pongo una presentación acá y les muestro. ¿Por qué no me la toman? Qué peligro. No sé por qué no me la deja mostrar. Incluso les voy a pasar un documento a ver si les sirve, porque no me deja. Ah, pero hagámoslo así, bueno. Listo. Entonces, ustedes ya han venido trabajando el Excel, ustedes ya han venido trabajando una serie de estrategias y todo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una evaluación de impacto. Eh, entonces, de repente, Alison dice, mire, nosotros estamos utilizando estos indicadores con base en los hallazgos encontrados en el diagnóstico. Y pum, pegas la tablita en el documento. No entregues el Excel ya, porque el Excel ya se presume que el dashboard nos dio los resultados, ¿cierto? Y los cuadritos del diseño de las estrategias que ustedes hicieron en el escenario número 2, en la fase 2, me va a permitir hacerle un seguimiento. Entonces, ¿yo qué pegaría? Pegaría la tabla analítica de los indicadores. Entonces, si lo que yo dije, por ejemplo, o lo pueden presentar algo así como en la diapositiva. Si en la rotación tenemos un 18%, ¿no? Una tasa de rotación del 18% por encima de la media del sector, entonces, pasamos de ese 18 y como lo veíamos en el ejemplo anterior, vamos a pasar a disminuir un 8%. Entonces, muestro cómo ha sido ese cambio y cómo ha sido el impacto de ese 18 puede ser al 16. Entonces, ustedes pueden decir, miren, en el primer semestre del año, la rotación histórica, es decir, los 3 años anteriores, era del 18-20%. Para 2026 hemos logrado que ese 18% baje el 0,2%, ¿cierto? Porque todavía no estamos evaluando un año.
y muestras por qué razón el diseño de la estrategia de rotación dio resultado y pasó de 18 a 16. No sé si me hice entender ahí, Alice. Sí, sí, señora, profe. Entonces, lo único que haces es pegar la tablita para contestar tu pregunta. Podemos solo pegar la tablita, que me va a mostrar el seguimiento que se le está haciendo a cada indicador. ¿Mm? Bueno, en esta diapositiva ustedes están viendo la adopción de una estrategia como el People Analytics como motor de cambio. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, en un diagnóstico, la Dirección de Recursos Humanos, Talento del Futuro SAS decidió adoptar un enfoque basado en datos de People Analytics. Esta metodología permite recopilar, cruzar, interpretar datos para las personas, identificar sus patrones de comportamiento, predecir, pues digamos que intervenciones no tan precisas, no obstante, nos permite hacer como un análisis cuantitativo y cualitativo y a partir de esos datos, pues poder dar una solución genérica. Ustedes estarán preguntándose cuáles son esas calificaciones que me permiten datos. En el diagnóstico número 2, ustedes en el primer libro del archivo en Excel era el diagnóstico y ustedes tenían que evaluar con base en Likert, ¿cierto? En una medición de Likert, que es del 1 al 5, ustedes evaluaban si la rotación estaba bien o mal y ponían de 1 a 5 la puntuación. Entonces, Alison podría decir, más o menos, está como en 3, porque pues no está mal, pero tampoco está como quisiera. Entonces lo pongo en 3. Ahí hay un dato. Ustedes evaluaron con datos el diagnóstico, cómo estaba la parte de rotación de personal. Entonces, ahí hay un dato. Todo lo que nosotros hicimos en el diagnóstico son datos. Y por eso esos datos nos dieron unas gráficas. Y esas gráficas nos permiten desarrollar un análisis descriptivo y por eso estamos hablando también de variables cualitativas. ¿Listo? Entonces, esas dos cosas, variables cualitativas y cuantitativas, nos da la posibilidad del People Analytics de analizar, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, a la larga, ¿qué es el People Analytics? Pues es la disciplina que aplica el análisis avanzado en datos al ámbito de las personas en las organizaciones. Combina fuentes de información como encuestas, clima organizacional, desempeño de los colaboradores, asistencias, ese feedback de 360, 180, como ustedes consideren, datos generales de la toma de decisiones que se han tenido para recursos humanos, ¿cierto? Y el objetivo principal es realmente transformar la función de recursos humanos reactiva en algo que me permita predecir, y por eso hablamos de datos cuantitativos, permitiendo anticipar problemas antes que se materialicen, que es peor, y diseñar soluciones. Y cuando uno habla de soluciones, se aplican estrategias y por eso hay que hacerle seguimiento y por eso existe la fase 3. El objetivo real de utilizar la analítica de datos, pues es identificar cuáles son las causas, identificar acciones de retención, impactar de alguna manera el clima organizacional, por supuesto incrementar la productividad, porque ya saben ustedes que en teoría cuando se tiene un buen clima laboral, mejora la productividad y definitivamente el People Analytics nos permite establecer un sistema de seguimiento que eso es a la larga lo que queremos que ustedes hagan en esta guía. Eso es el People Analytics, la mayoría de ustedes lo está utilizando como una estrategia emergente. Y entonces ustedes van a tener una capacidad de hacer un cuadro de mando. Ese cuadro de mando es un control, es un cuadro, hagan, mejor dicho, imagínense ustedes una cartelera llena de cosas que ustedes tienen que hacer, ¿no? Que generalmente uno usa en la agenda, que generalmente uno usa muchas veces o muchas personas tienen la capacidad de tener todo en la cabeza de lo que se debe hacer. Pero en organizaciones, el cuadro de mando se vuelve
un proceso que me permite hacer o evaluar eso que yo estoy ejecutando en el proyecto, ¿cierto? Entonces, ese cuadro de mando se sostiene a partir de medir la tasa de rotación, la satisfacción laboral, la productividad y la permanencia del talento humano en la organización. Si ustedes quieren incluir capacitación, o sea, ¿de qué depende? Depende de lo que ustedes hayan diagnosticado. No obstante, en este ejemplo, el cuadro de mando lo alimentan 4 indicadores y lo que estamos haciendo es verificar que esos 4 indicadores estén dando el impacto necesario como lo necesitaba según el diagnóstico que se hizo. Entonces, ese cuadro de mando me permite a mí evaluar si realmente lo que yo dije que iba a hacer en los indicadores, si está dando resultado o no, ¿cierto? Es decir, ver si tiene una transformación como yo dije y la voy a medir. Por dar un ejemplo, en productividad, un aumento de 13 puntos porcentuales en la productividad global de los equipos, acercándose a los niveles de excelencia. Fíjense que pasamos de 78 al 91% con las estrategias que yo dije o yo creé o yo diseñé en la fase 2. Entonces tenemos directamente en los resultados del negocio, por supuesto, una competitividad de la organización en el marco de la competitividad global, ¿cierto? Para sostenerse en el mercado. Entonces, por dar un ejemplo. Alison, así se puede presentar. Si yo lo que tengo es un resultado, entonces puedo hacer algo comparativo, ¿cierto? Tenemos el análisis que era el verde oscuro que ustedes están viendo ahí, es el antes. Y el verde clarito, pues es el después. Así lo puedes presentar. Si yo tenía una rotación, que la tenemos acá, porque aquí dijimos, si la rotación estaba en el 18, y lo que queremos es bajar esos 8 puntos y la empresa, según este ejemplo, por supuesto, sí lo bajó. Entonces, evidentemente en la gráfica bajó de 18 a 10. Así se puede presentar el ejercicio. Y por supuesto, vamos a empezar a argumentar el por qué disminuyó, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el impacto identificado? Entonces, más allá de los números, nosotros estamos hablando de rotación. Entonces vamos a hablar del primer cuadrante para no leerlos todos y dice, más allá de la reducción estadística, es decir, de los 18 al 10, los empleados que anteriormente consideraban abandonar la empresa comenzaron a valorar positivamente su continuidad. Entonces, el análisis de las entrevistas de salida evolucionó hacia entrevistas de permanencia, porque identificamos realmente por qué se estaba yendo la gente, mejoramos ese problema y la gente ya no se quiere ir. Así de sencillo en palabras coloquiales, ¿sí? Y después de ese analítico, de esa argumentación de lo que yo estoy evaluando en impacto, pues se me dan las oportunidades de mejora identificadas, ¿cierto? Y aquí es donde salen más estrategias. Por ejemplo, en oportunidad de mejora identificada, definitivamente tenemos que fortalecer el plan de carrera o ampliar los programas de reconocimiento, que eso se evidenció a partir del seguimiento de la medición del impacto, ¿cierto? Y tenemos eh, como una propuesta de esa mejora continua, tenemos todo un diseño y una estrategia como mentoría, capacitación y la revisión de los indicadores. Tenemos, o a partir de toda esa medición de impacto, lo que se logró fue mostrar que debemos hacer un programa de mentoring, una formación continua y un seguimiento trimestral definitivo a esos indicadores para evaluar el impacto nuevamente. Es decir, si pasamos de 6 meses y evaluamos impacto, ahora no vamos a dejar que pase 3 meses, sino, perdón, 6 meses, sino lo vamos a hacer en 3 o en 2. Y hacemos una conclusión, ¿no? Hacemos una conclusión donde definitivamente el diagnóstico basado en datos me permitió a mí generar una descripción cuantitativa y cualitativa y para ello tomar decisiones para lograr una mejora continua y por supuesto la sostenibilidad organizacional. Entonces, este ejemplo yo se los voy a dejar a ustedes en el foro para que se guíen de cómo es que ustedes deben entregar un resumen ejecutivo. ¿De acuerdo?
¿Listo o no listo? Sí, señora. Chicas, Alison y Vivina, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, por mi parte no, no es más. Listo. Listo, listo. Entonces, chicas, yo espero haberles de pronto aportado más en aterrizar el trabajo. Ya ustedes lo tenían claro, pero espero que con esta sesión haya quedado mucho más claro y para que no tengamos, digamos, algún inconveniente en el desarrollo y en la entrega de la actividad. ¿Listo? Entonces, Alison, muchísimas gracias. Me voy a quedar con Vivina para poder calificar su actividad. Muchísimas gracias. Si no tienes más dudas, puedes salir de la sesión. Vale, profe, muchas gracias, mi amor. Hola, hola. Hola, Hola, Vivina. Me salió un hola. poco la llamada. Vivina, ¿tú tienes a la mano la actividad? Sí, señora. ¿Me la podrías regalar al chat, porfa? Claro que sí, ya se la... De una vez la calificamos. Es la primera actividad, ¿cierto? Sí, señora, es la primera actividad. Ok. Listo, tutora. ¿Me confirma si puede verlo? Ya regálame un segundo y la descargo. A ver si la puedo descargar acá. Y de una vez calificamos.
Divina, ¿me confirmas, porfa, si ya se actualizó la nota? Ya le confirmo. Sí, señora, sí se actualizó. Muchas gracias. Bueno, Divina, entonces cualquier cosa, quedo atenta, que tengas un excelente fin de semana. Puedes salir de la sesión. Listo, muchas gracias, tutora. Buen día. Buen día, hasta luego.